Como otros videos en esta cuenta de YouTube, voy a presentarles un autor que considero sobresaliente, un clásico y que a mí particularmente me fascina. Suelo contarles un poco sobre él o ella, su biografía y el contexto en que escribió. Y analizar una obra representativa de ese autor o autora como modo de conocer su obra para que después, si a ustedes les quedan ganas de más, sigan leyendo otros títulos. En el caso de Dino Buzzati elegí El desierto de los tártaros, que antes que nada es una novela que me vuela la mente y el alma, porque también porque es la que recibió mayor reconocimiento de parte de la crítica y porque es una de esas novelas perfectas que te interpelan durante y después de leerla. Voy a empezar por contarles un poco sobre Buzzati, brevemente, para ubicarlo. No tuvo una vida apasionante como para dedicarle más que eso, como si fuese Hemingway o Quiroga, pero para conocerlo un poco. Y antes, también les anticipo cuáles van a ser los puntos que vamos a analizar, en qué nos vamos a enfocar para que ya los tengan en la mente antes de que empecemos. Por ejemplo, esta es una novela para detenerse en lo alegórico. Mientras leemos la trama, que una parte consciente o inconsciente de nuestra mente busque la alegoría de lo que está contando, lo simbólico. Por ejemplo, qué representa el desierto, los tártaros o la frontera. Bueno, yo estoy calculando que ustedes ya han leído la novela en el momento que me están escuchando. No es fundamental, pero me parece más rico tener la experiencia virgen, sin información de afuera, como una experiencia bien personal. Después sumarle este análisis para encontrarle otras capas de significado. Por supuesto que puede ser al revés, a cada uno le sirve de la manera que le sirve, pero entiendan que voy a ir spoileando la novela. Por ejemplo, lo que voy a ir diciendo sobre lo alegórico, bueno, por ejemplo, el fuerte, lo militar, la frontera, quiénes son los tártaros, como les estaba diciendo, la estepa y esa gran extensión de tierra deshabitada bueno, que es el desierto del título. Otro aspecto muy interesante para considerar en el caso de El desierto de los tártaros es cuándo fue escrita, el hecho de que esta historia fue publicada en 1940, tan cerca de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el contexto en el que fue escrita. Vamos a enfocarnos en temas como la expectativa, la gloria, la ilusión, además de la espera, ¿no? Como les decía. Y respecto a esos temas voy a relacionarlos con sus hipotextos, hipertextos, es decir, su relación intertextual con las novelas que trataron esos temas y de qué manera una y otra se resignifican mutuamente. Siguiendo con la simbología, voy a referirme a la burocracia y al escenario militar, y con los temas al aislamiento, la soledad existencial, después esos personajes que logran salir, escapar de este entramado monótono y los que quedan como atrapados en la inercia. Y entrando en detalles que representan ciertos personajes como el protagonista, que es Giovanni Drogo, o otro que se llama Dogo, Angostina, Francesco, Simeoni, Ortiz y María. Bueno, entramos. Sobre la biografía de Buzzati, digamos, para ubicarlos que nació en San Pellegrino, que queda en Belluno, en los Alpes Dolomitas, cerca de la frontera con Austria, donde su familia tenía una casa de verano. Él es el segundo de 4 hermanos de una familia acomodada. Y estas montañas, Dolomitas, son el entorno donde él imaginó la historia de esta novela. A esas montañas regresaba todos los veranos
y jugaron un rol muy importante en su vida. Y además Buzzati fue un apasionado esquiador, también escalador alpino, algo que también influyó en su narrativa. Bueno, sus estudios completos, incluidos los universitarios en abogacía, los hizo en Milán. Y ahí vivió la familia Buzzati hasta la muerte de su padre, que era profesor de Derecho Internacional. Eso fue en 1920. En 1928 empezó su larga carrera periodística en el Corriere della Sera, que era el periódico principal italiano de la época, donde después fue redactor y enviado especial y llegó a ser editor en jefe. Lo primero que publicó fue en 1933 Bernabó en las montañas, aunque no tiene todavía el aire metafísico y simbólico propio de la obra más madura de Buzzati, apunta ya a temas comunes en su narrativa, como la preocupación por el paso del tiempo, la simbología de los grandes espacios deshabitados, el hecho de un enemigo más allá de la frontera de lo dominado, que me hace pensar en la inteligencia artificial de hoy en día y el terror que provoca a muchos. Y la creación de un ámbito de desasosiego que trasluce la preocupación existencial por el sentido de la vida. Es decir, esta novela tiene bastantes puntos en común con El desierto de los tártaros. El desierto de los tártaros decíamos que es de 1940. Bueno, el protagonista de Bernabó de las montañas es un guardabosque joven que con una cuadrilla de compañeros pasa su vida en una zona boscosa de una gran cordillera que delimita la frontera de un país que podría ser Italia en el primer tercio del siglo XX. Y el aislamiento del grupo en el borde de estas altas cumbres solo se atenúa por las visitas que hacen al pueblo más cercano. Bueno, y eso hace que la naturaleza y el clima marquen el transcurrir de la existencia. Hasta que un día aparece un grupo de bandoleros que, estimulados por el polvorín que se estableció ahí para la construcción de una carretera, que después fue abandonada, siembra el temor de las nuevas visitas. Bueno, vuelvo a Dino Buzzati y me voy a adelantar a la publicación de la novela que vamos a analizar, que decía que es del año 40, es decir, previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando Dino Buzzati fue corresponsal de guerra con la Marina italiana. Con solo 35 años tiene la sensación de que está perdiendo la juventud, la fuerza también, que no va a ser capaz de escalar sus amadas Dolomitas, y cada año le resultan más altas y difíciles, igual que a muchos de sus personajes, y está ahí como a la espera de catástrofes, y el trabajo rutinario en el diario le provocan la sensación de que nada cambia, de que no pasa nada, y que un día va a ser un viejo y sigue haciendo lo mismo y la vida pasó. Bueno, se casó tarde, a los 60 años, con Almerina Antoniazzi, que se convirtió después en curadora de sus papeles, incluyendo 66 volúmenes de sus diarios. Bueno, murió a los 72 años de cáncer, y eso es un poco todo lo que les diría para presentarlo. La obra de Dino Buzzati muchas veces fue comparada con la de Kafka, o se lo ha llamado el Kafka italiano, y eso es algo que nos interesa para analizar el desierto de los tártaros. De todas maneras, por los temas y estilo
tanto de sus cuentos como novelas, también se podría relacionar con autores como Tommaso Landolfi o Italo Calvino. Pero el extremismo y pesimismos eh, no son solo propios, ¿no? Quizás podemos decir que están como sosegados como por un elemento cristiano un poco vago, como ser la esperanza de redención del mal a través del ejercicio del libre albedrío. Eso sería también como muy italiano. O sea que en Bussati parecería decir que como la muerte es la única conclusión posible de la vida, la capacidad humana de morir con dignidad es la acción más heroica posible. Bueno, algo para pensar. Después, su segunda novela, El secreto del bosque viejo, es de 1935. Es un relato fantástico, de una sencillez esencial, y puede leerse como una fábula para adultos o como un relato para niños. Hay un bosque milenario y mágico que simboliza la riqueza del mundo, eh, bueno, el universo. El secreto del bosque viejo es un canto a la infancia, también a la imaginación, también a la naturaleza, eh, como si esos fuesen territorios donde está lo mejor de nosotros. Hay gigantes, animales que hablan eh, y también hechos prodigiosos. Y se nota el gusto de Bussati por la magia y la alegoría y un clima como de leyenda nórdico gótica. Su mayor logro, como decíamos, es El desierto de los tártaros. Es una historia de jóvenes oficiales que consumen toda su existencia en una fortaleza solitaria, una fortaleza fronteriza, y están esperando y esperando y esperando la invasión de estos tártaros. Y ahí se retrata el ansia, la renuncia y la soledad del ser humano. En este caso son todos hombres, porque es un escenario militar de un tiempo que no podríamos ubicarlo. En ese sentido podríamos decir que es fantástico porque podríamos decir que es siglo XIX, pero no es que esté como expresamente anunciado eso. Es un lugar como desconocido porque todo es alegórico. Y estos hombres son incapaces de escapar a su propio destino. Bueno, la novela tuvo un gran éxito de público y de crítica y fue traducida a muchísimas lenguas. Después el resto de su obra, bueno, se destacan Siete mensajeros, que es del 42, o Sesanta Racconti, que es del 58. Con ese obtuvo el premio Strega, y son títulos que ya ahondan en su tendencia a lo grotesco, también en el misterio y en la angustia de lo cotidiano o en el absurdo y totalmente inexplicable del destino humano. Empezando con el análisis del desierto de los tártaros, empiezo por la fascinación que esta novela le producía a Borges. Él escribió el prólogo de la edición en castellano de Gadir en el año 85 y termina diciendo este prólogo que, que el libro, bueno, acá leo, está regido por el método de la postergación indefinida y casi infinita, caro a los eleatas y a Kafka. Los eleatas son los eleáticos, que pertenecen a una escuela filosófica de la antigua Grecia que surgió en la ciudad de Elea, típico de Borges, estas como alusiones eruditas. La ciudad de Elea es en Italia del Sur y
esta escuela filosófica es de los siglos 6 y 5 antes de Cristo, es de tendencia idealista y sus, sus principales como representantes serían Genófanes, Parménides y Zenón. Bueno, y el prólogo de Borges concluye así. Eh, el ámbito de las ficciones de Kafka es deliberadamente gris y mediocre y sabe a burocracia y a tedio. Tal no es el caso de esta obra. Hay una víspera, pero es la de una enorme batalla temida y esperada. Dino Buzzati en estas páginas retrotrae la novela a la epopeya que fue su manantial. El desierto es real y es simbólico. Está vacío y el héroe espera muchedumbres. Parece fascinante cómo Borges sintetiza la esencia de la novela, la de su potencia. Bueno, y les comenté que se lo asociaba a Kafka, y en ese caso es interesante que Dino Buzzati dijo que no había leído a Kafka cuando escribió El desierto de los tártaros. Así que bueno, de todos modos, veamos lo que esa asociación querría decir, ¿no? El hecho de que sería como decir que El desierto de los tártaros es kafkiano. Diríamos que eso sería por la atmósfera de absurdo y alienación, que tanto Kafka como Dino Buzzati crean mundos donde los personajes se enfrentan a situaciones como aparentemente ilógicas o absurdas. Después la burocracia, los sistemas opresivos, que tanto Buzzati como Kafka exploran los elementos deshumanizantes de las estructuras eh, burocráticas y militares. La sensación de espera interminable, el tema de la espera eterna y la no resolución, que es algo central en El desierto de los tártaros, y es muy similar eso en obras de Kafka como por ejemplo El proceso. Pero bueno, ojo, porque acá volvamos a lo que escribió Borges. Hay una víspera, que es la de la enorme batalla, temida y esperada. Y eso significa la gloria, lo que le podría otorgar sentido a su vida. Que en eso sería distinto, ¿no? De, de lo kafkiano. Después, el aislamiento del protagonista, que los personajes principales de los dos autores suelen estar como aislados y desconectados de su entorno. El estilo narrativo, los dos usan un estilo de escritura preciso y detallado que contrasta con lo surreal de las situaciones descritas. Después la crítica social velada, porque tanto Kafka como Buzzati usan sus textos para hacer una crítica sutil de la sociedad y de sus instituciones, ¿no? Bueno, y lo simbólico, porque tanto Buzzati como Kafka usan símbolos, metáforas para transmitir ideas más profundas sobre la condición humana. Bueno, y por último, la sensación de amenaza invisible, constante, que pesa sobre los personajes, que en el caso de El desierto de los tártaros son estos tártaros, estos extranjeros, los otros desconocidos, que bien podríamos ubicar esa como otredad en el contexto previo de la Segunda Guerra Mundial cuando Dino Buzzati la escribió, y también la podríamos ubicar hoy en día, más bien, por ejemplo, la inmigración en Europa o otros sitios del mundo. Y eso pasa cuando una novela se convierte en un clásico, que no pierde actualidad. Y ahí está eso de que El desierto de los tártaros es una de esas novelas que siguen provocándonos significado días después de que la terminamos. Como que la mente nos sorprende recordando pasajes o frases y vinculando todo eso con nuestras vidas, como una sensación como de empatía.
también con la realidad del mundo, que no importa dónde vivimos. Eso es lo que es un clásico, eso es lo que es una novela tan potente como esta y tan perfecta. Vamos al argumento del desierto de los tártaros, que, bueno, por supuesto es puro spoiler, ¿no? La novela abre con Giovanni Drogo, el héroe de la historia, un joven teniente asignado a su primer puesto en la fortaleza Bastiani, una guarnición remota en el borde de un vastísimo desierto. La fortaleza está situada entonces en la frontera, es la frontera norte del reino, y está ahí supuestamente para defender contra una posible invasión de los tártaros que vendrían desde el desierto, aunque nadie ha visto a esos enemigos en generaciones. El escenario es desolado, que esto es algo clave para crear una atmósfera de aislamiento, y ese escenario además refleja lo que es la existencia humana, ¿no? La soledad y la sensación de una existencia que no es la esperada, que es algo tan común. La de la espera eterna también está muy bueno ese escenario para eso, esa espera eterna de que suceda algo que cambie la vida. Y ese algo, en este caso, es la llegada de los famosos tártaros y la ubicación de frontera frente a un enemigo que nunca jamás nadie vio. Eso es absurdo y algo totalmente vigente, un enemigo temido que en cualquier momento atacará, pero que jamás fue visto. Entonces, es como que acá hay una doble cuestión en esto de la espera. Por un lado, la espera de que haya un cambio en la vida. ¿Quién no espera eso en su vida, ¿no? Algo que le vaya a cambiar la vida. Y después, por otro lado, el tema de la amenaza, de que eso va a suceder, en este caso, el de Giovanni Drogo, porque van a venir unos enemigos y va a provocar una batalla, y esa batalla le va a traer el cambio, y ese cambio va a ser porque le va a traer la gloria. Es decir, que va a dejar de tener una vida rutinaria para ser alguien que logra algo, ¿no? Que le va a traer sentido a su vida. Bueno, entonces lo tenemos ubicado a Drogo en el comienzo de su vida, cuando tiene todo por delante. Él es joven, terminó sus estudios, va a empezar su carrera. Eh, Tiene todo por delante y, y va a ir a encaminarse a ese lugar a donde va a estar su primera misión, en esta fortaleza. Y, y en esta fortaleza está en este desierto que decíamos, ese paisaje como inconmensurable, que es pura montaña y roca, que representa la monotonía del paso del tiempo, porque es desierto y provoca la ilusión de que el tiempo no pasa, no corre, no hay nada verde que viva y reviva, son solo piedras, lo que refleja además la ilusión del tiempo estático. Y eso también es, a su vez, reflejo de la psicología de nuestro protagonista, de Giovanni Drogo. Es interesante, es como el desierto, bueno, este particular desierto además que no tiene nada verde, y entonces parece como que es una ilusión de un tiempo que no corre, como el tiempo de todo el mundo, que vuela. Acá no, está como estático, no hay nada que demarque el paso del tiempo. Bueno, cuando la idea de Drogo es que va a quedarse solamente unos meses ahí, después va a solicitar el traslado, y vamos a ver que poco a poco se va a ir como, lo va a ir como atrapando la rutina monótona, y también la atmósfera, como una extraña atmósfera de expectación, como de expectativa que impregna a la fortaleza. Todo eso lo va a contagiar a él. Los días, meses y años pasan,
y Drogo se queda en su puesto, siempre esperando la llegada de los míticos tártaros y la oportunidad de alcanzar la gloria en la batalla. Drogo va envejeciendo mientras ve cómo sus compañeros son transferidos o mueren, mientras él sigue esperando un enemigo que nunca llega. Y la fortaleza se moderniza un poco a poco, ¿no? Después va perdiendo su importancia estratégica, eh, y el mundo exterior cambia sin que Drogo sea bien consciente de que eso está pasando. Al principio, cuando este teniente Drogo Giovanni Drogo es muy joven y sale a su primer puesto en la academia militar, bueno, decíamos que está lleno de anticipación. Todo está por venir, como en la vida de cualquier joven, ¿no? Que se nota desde la primera página su juventud, todo por su porvenir, que iba a ser una escalada constante, ¿por qué no? También los nervios de su partida, vemos la cabalgata hacia las montañas, al principio del viaje va con su íntimo amigo Vescovi, que ya hay como una sensación de irrealidad cuando Vescovi le señala una montaña y una edificación encima y le dice que ese es un pedazo del fuerte y que él lo sabe porque anduvo de casa con un tío 2 años antes y anduvo por ahí. Y cuando después él se va y Drogo sigue viaje solo, no encuentra a nadie que le pueda dar indicaciones de cómo llegar, y a quienes pregunta parecen no saber nada al respecto, hasta niegan su existencia, que eso es algo muy kafkiano, que el fuerte poco a poco va perdiendo un aura o sea, va perdiendo realidad, va adquiriendo un aura de misterio o de irrealidad. Incluso también eh, eso se aumenta en ese escenario tan vasto que se va complicando mientras remonta, y las sombras descienden cuando empieza a anochecer. Y en la mañana siguiente, Drogo se topa con otro oficial, el capitán Ortiz, que también él está regresando al fuerte y ahí él sirvió ahí durante 18 años. Y el capitán Ortiz le explica al joven Drogo que, que la fortaleza Bastiani se trata de un fuerte como de segunda categoría en una zona fronteriza muerta, y que más allá no hay más que terreno desértico, salvaje, que se extiende en una llanura vastísima que está bordeada por picos rocosos, y que eso se conoce como la estepa tártara, y que no se sabe de ningún tártaro que haya estado por ahí. Probablemente no sea nada más que una leyenda. Desde hace más de un siglo que ningún enemigo pasó por ahí. También que la fortaleza Bastiani nunca sirvió para nada, es decir, que no ha sido de ninguna utilidad. Y, y cuando llega a Drogo, enseguida esa fortaleza le produce rechazo, eso es lo primero que le provoca, y enseguida quiere organizar un traslado inmediato, y lo convencen de que se quede por 4 meses y se vaya con un parte médico, como que es la mínima, espera mínima, que de esa forma se iría de una forma como más correcta. Em, bueno, es interesante considerar acá que esta historia se trata de una gran batalla que nunca sucedería, y de nuevo relacionarla con el contexto en que fue escrita en los años 38 y 39, tan cerca de que se desencadenara la peor guerra de la historia humana. Eh, o sea que Italia, mientras Dino Buzzati escribe esta gran novela, es la Italia de Mussolini y el régimen fascista consolidándose. Eh, son esos años en los cuales se intensifica la propaganda,
se intensifica el control estatal sobre la sociedad, por ejemplo en medios de educación y medios de comunicación. Después, en 1938 se promulgaron las leyes raciales fascistas que discriminaban a los judíos italianos, y eso los excluía de la vida pública, los excluía de la educación, los excluía de trabajos. Después, en mayo del 39, Italia y Alemania firmaron el Pacto de Acero, que era una alianza militar y que reforzó los lazos entre los dos regímenes fascistas. Después, esa Italia es cuando Mussolini está también aumentando su ambición expansionista. Él quiere ir, por ejemplo, hacia Albania, y se va preparando para la guerra. Empieza a aumentar el gasto militar, la producción de armamento, y crecen las tensiones con Francia, con el Reino Unido. Es todo ese contexto que sienta las bases para la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial, que es en junio de 1940, al lado de la Alemania nazi. En enero de ese mismo año se publica El desierto de los tártaros. Volviendo a la trama, teníamos a Drogo recién llegado al fuerte Bastiani, y poco a poco, con el paso de los días, Drogo se hace amigo de otros oficiales. Está Morel, está Angostina, prestémosle atención a Angostina, y está Grota. Drogo se empapa o se contagia de la actitud de los demás, por ejemplo del este coronel Filimore, que es el comandante de la fortaleza desde hace 18 años y que vive en esta constante expectativa de una guerra, y va a desencadenarse. O sea, lo que traería esa guerra sería esto que decíamos, ¿no? Que el país vecino iba a atacar desde el norte. Y ahí también está eso fantástico de que este país vecino, bueno, son los tártaros, pero no lo tenemos ubicado exactamente en una frontera real del mundo. Es el norte, es el país vecino, son estos tártaros, que en realidad los tártaros no son de Italia, es decir, pues como que lo podríamos ubicar en Rusia o en Ucrania, pero bueno, es como esa cosa como también como con una sensación como mitológica. La cuestión es que esta guerra les va a traer como consecuencia que los oficiales de la fortaleza se llenarían, como decíamos, de gloria, ¿no? Y hay una parte maravillosa en el final del capítulo 6, en que el narrador dice que hay un cierto momento en que una puerta se cierra detrás de nosotros, la traban a esa puerta y ya es demasiado tarde para volver atrás. ¿A quién no le ha pasado eso? Después también en el capítulo 7 al comienzo, Drogo se está probando un abrigo nuevo muy elegante y decide que no lo va a arruinar no lo va a arruinar en una guardia. Incluso le parece hasta mala suerte hacer eso, como si fuera a admitir que no iba a tener mejor ocasión. Y después la burla de los sastres sobre Prodochino, que hace 15 años que insiste en que se va del fuerte de un momento al otro y está ahí. Él dice que está ahí solo temporalmente, pero bueno, nunca se irá de ahí. Bueno, ese y como otros diálogos así reiterados que se van repitiendo con insistencia, que son como pequeñas anticipaciones, como si le fueran previniendo a Drogo cuál va a ser su destino. Como andate de acá en cuanto puedas, que si no te va a agarrar la locura del lugar. Eso es algo que se lo dicen literal. También
que este coronel Filimori es el que empezó con la cantinela de que grandes sucesos se avecinan, que el fuerte es tremendamente importante, solo que muy pocos lo entienden. Y esa gran guerra que va a comenzar ahí porque vendrá gente a través del desierto. Y que eso es como algo muy contagioso. ¿Y cuántas veces a uno le pasa en la vida, no? Que uno diga algo así y vaya quedando, como que se instala, se pegotea, es como una verdad, se termina convirtiendo en una certeza. Siempre hay alguno que a eso se despierta, a esa mentira compartida, como acá que le dicen en la sastrería, eh, por supuesto que no va a venir nadie. Bueno, después de esos 4 meses que le habían dicho a Drogo, espera 4 meses, a Drogo lo agarra como una sensación de exilio y de ansiedad, una ansiedad difícil de definir y va al médico. Quiere el certificado que le permita ese traslado a la ciudad. Y ahí hay un momento de suma extrañeza, porque hay una descripción del sol de invierno que ilumina la fortaleza blanca en la nieve, que la embellece con una fascinación como de mucho misterio. Después la trompeta que suena bien clara en esa llamada marcial, las bayonetas de la guardia en su relevo que brillan de plata en hileras precisas. Y de golpe Drogo decide que no puede marcharse. Y bueno, ahí atornilla su destino, ¿no? Pero ¿qué pasó? Le pregunta otro, Robina. Y él, la respuesta es no sé, pero no me puedo ir. Siente que en ese momento siente que ha hecho algo noble, se siente un hombre mejor. La monotonía de su vida ahí se convierte en un hábito, dice el narrador, o quizá vanidad militar. La cuestión es que hay ahí una parte de él de la que ya no puede desprenderse. Como que la rutina monótona lo atrapó, esa monotonía y el ritmo de la vida militar lo atraparon, se acostumbró, todo se va convirtiendo como en parte de él. Después pasan 2 años y todavía sigue con el consuelo de que todavía igual hay tiempo para irse. Esa cuestión de que en cualquier momento igual todavía está todo por delante, y todavía puede haber un cambio. Como decíamos, primero era llegar a los 4 meses, después a los 2 años. Como que esos 2 años también era algo que era como haber cumplido con lo que se pretendía de él en la organización militar. Es que el hecho de que la vida militar es como clave en esta novela porque le otorga esa rigurosidad y disciplina, la repetición de toda rutina, como si fuese la, como la exageración de lo que sucede en una vida normal, o normal en el sentido de no militar, ¿no? Común sería. Eh, entonces, lo militar es como esa exageración de esa rutina que es lo que es lo que refleja lo que es la vida en nuestro tiempo, la vida moderna, una vida en la que al principio está todo por delante y será maravilloso, que eso es la juventud, y después vendrá la vida de cualquiera con todas sus etapas marcadas, bueno, universidad, sentar cabeza, un trabajo, una familia, y de repente todo empieza a quedar atrás. No ha sido como lo esperado, pero hay un tiempo que no se puede ubicar precisamente, pero cuando uno se da cuenta ya es tarde, ya no se puede cambiar, ya pasó, ya fue, como esa puerta que se cierra y que empieza a ser la vejez, ¿no? Bueno, avanza el tiempo y todavía hay tiempo, ¿no? Decíamos como en cualquier vida, cuando uno es joven y está todo por delante. Pero un día entonces, en la vida de Drogo va a suceder un acontecimiento terrible.
Es fascinante esta parte de la novela, como que nos tiene atrapados, a pesar de que lo que cuenta es que no pasa nada, pero de repente nos sorprende con algo muy tremendo que sucede, que en lugar de gloria trae tragedia, y es una muy inútil tragedia, porque es cuando el recluta Lazari, ven primero, como siempre, primero una manchita a lo lejos, no lo pueden distinguir qué es, de repente ven que es un caballo, Lazari dice, ese es mi caballo, y sale a buscarlo, y después dentro de ese reducto, que es importante porque en ese reducto es el que está eh, como de guardia, está Drogo. Bueno, toman lista y alguien dice su nombre para que no pesquen que Lazari no está presente, solo que eso hace que termine quedando afuera del reducto y bueno, para regresar le piden la contraseña para poder abrirle, porque en la vida militar hay que seguir el protocolo, que le piden el santo y seña, ¿no? Eso es lo fascinante que tiene, que la novela esté ubicada en la organización militar como espejo de la vida humana, eh, y el absurdo de la vida humana, y digo absurdo en el sentido como existencial, ¿no? La repetición, la disciplina, el santo y seña, la vigilancia, los horarios, que es como espejo de lo que es la repetición en cualquier vida humana que se torna monótona. Con este muchacho siguen el protocolo al pie de la letra, no queda otra, por más de que todos lo ven, ahí está, a este pobre chico Lazari, es un centinela del propio reducto de, de ellos mismos que no se acuerda la contraseña y lo que dice es como fuera de protocolo. En vez de la contraseña dice, soy yo Lazari, ¿no me ves, Moreto? Soy yo, no me dispares, Moreto. Y la burocracia del fuerte Bassiani asesina a ese muchacho que no se acuerda la contraseña, porque entre los que están ahí y tienen que tomar la decisión de cómo proceder, ninguno puede correrse ni un milímetro del protocolo, pase lo que pase, sobre todo Tronk, que en jerarquía es el que debe dar la orden. Bueno, entonces, siempre pendientes del horizonte, de algún movimiento manchita que anuncie que llega el tan esperado ataque, el invasor. Y un día ven algo en la niebla, parece una piedrita, o un fantasma o una monja, se ríen de los nervios, después entienden que es una persona y empieza la duda de dar voz de alarma. A la mañana siguiente hay de nuevo movimiento en la estepa, una delgada línea negra que se mueve en el horizonte, una vez más y por fin la oportunidad de la gloria militar. Reciben el comunicado del jefe de Estado Mayor informándoles que se trata de unidades pacíficas del Reino del Norte que recorren la frontera y que no se van a acercar a la fortaleza. Entonces, después de ese momento de excitación así como salvaje, dice, en la fortaleza todo vuelve a estancarse en el ritmo de los días habituales, salvo que un destacamento comandado por el capitán Monti va también, ahí también va Angostina, el elegante y aristocrático, y un sargento mayor, y ellos van a las montañas para asegurarse de que estos antagonistas del norte marquen correctamente la frontera. Esa también es interesante, esa cuestión como del orgullo, ¿no? En lo militar. Y este Monty se irrita por la elegancia de Angostina, que se vino con unas botas que no son para escalar en la nieve, y como que lo aguijonea. De hecho, Angostina
se enferma de frío porque no está preparado para semejante expedición con esas botas y viene una tormenta de nieve que desciende de golpe. eh, bueno, y las unidades del norte llegan a la cumbre antes y entonces ellos, para salvar las apariencias, todo por este Monty, que interesante como ese momento como para hacerse los disimulados sería, eh, se ponen a jugar a las cartas, ahí, expuestos al frío, como diciendo, estamos en otra. Eh, bueno, y hay un momento que Monty dice, no, basta, ahora sí busco refugio porque la tormenta es demasiado. Y Angostina, orgulloso y aislado en su manto, se niega a seguir a Monty y termina muriendo en la nieve, haciéndose eco de un sueño de Drogo que había tenido, ¿no? Como ese presentimiento de la muerte es también como una forma de como de anticipación. Este personaje, Angostina, el elegante, enfoquémonos en él. Eh, Varios de los personajes no se describen para nada y otros apenas se esbozan en uno o dos detalles. Angostina es aristocrático, con una elegancia como casual, es pálido, tiene un bigote pequeño, es delicado como de constitución y siempre tiene como un aire de distanciamiento, como si tuviera hipo como de casualidad y nada de lo que lo rodea le interesara mucho. Después de 2 años de servicio, cuando puede elegir, se niega a abandonar la fortaleza y Drogo lo interpreta eso como un gesto de orgullo. En cambio, la permanencia de Drogo en la fortaleza no sería como un gesto positivo, sino sería como una serie de gestos negativos, como de sucesivas negativas, ¿no? Como de todavía no, ya, todavía no, hasta que va a ser demasiado tarde y no va a poder arrancarse de ahí y va a tener la sensación de haber desperdiciado su vida. La muerte de Angostina se opone a la de Drogo como en su cualidad de que es como heroica frente al enemigo, en una cornisa de la montaña. Angostina va aportando como una serie de gestos positivos, correctos, eh, que contrastan con la torpeza y como la incapacidad de actuar de otros personajes. Tiene algo de Aquiles en el sentido de que muere joven y que su muerte es valiente y eso le da como un heroísmo que es el que Drogo añora. Bueno, nos adelantamos. Drogo lleva ya 4 años en la fortaleza y ahí Ortiz le aconseja que se vaya cuanto antes de que sea demasiado tarde. Bueno, y hay un momento en que va a ser siempre demasiado tarde, ¿no? Ahora, ¿cuándo es ese momento? ¿Cuándo todavía estamos a tiempo? ¿Y cuándo al final ya no? En el caso de Drogo, en primavera se toma 2 meses de permiso, vuelve a su casa, se encuentra totalmente alejado de todos los que él conocía, ¿no? Antes de partir, incluida su madre, su amiga María, que era la chica que le gustaba. Y bueno, y después de ahí está esta cuestión de que se va a reducir el personal de la fortaleza y que los que quieran irse deben solicitar el traslado. Y acá hay algo bien fascinante, porque entre los que no se enteran de esa orden está Drogo y su amigo el capitán Ortiz, que cuando se enteran ya es demasiado tarde. Todos los traslados ya se han hecho. Drogo todavía tiene esperanza, todavía es joven, eh, solo tiene 25 años, es decir, que sigue esperando, aunque lo frustra muchísimo esta cuestión de no haberse enterado de que lo que tenía que hacer era solicitar el traslado. Y
Bueno, esa espera es clave en esta novela, como esperando a Godot de Beckett, que ahí los protagonistas que son Vladimir y Estragón esperan la llamada, va a llegar un personaje que se llama Godot, que es, esta obra de Beckett es una obra existencialista, de la filosofía existencialista, porque lo que esperan eternamente y en vano es algo que dé sentido a su existencia, una especie de como de salvación o revelación, un cambio en sus vidas monótonas que aparentemente no tienen propósito, y esa espera de Godot se convierte como una metáfora de, de la condición humana, de las personas que estamos esperando algo que nos dé significado o dirección en la vida. ¿Quién no? Bueno, Godot nunca llega, que es como una, que eso representa como la futilidad de la existencia humana. Después también podemos hacer la relación intertextual con El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, que lo que él espera, bueno, este protagonista es un coronel retirado que espera principalmente su pensión de veterano de guerra, que vendría en una carta y le iba a traer justicia como un reconocimiento, esta pensión, porque esta pensión representa para él no solamente el alivio económico, sino como un reconocimiento por sus servicios y sacrificios durante la guerra. Y mantiene la esperanza, y ese tema de esa cuestión de la esperanza es fundamental en toda espera, y él la mantiene a pesar de que los años pasan y de que finalmente espera que la esperanza está puesta en que va a recibir lo que le corresponde, lo que siente que es su forma, lo que le corresponde es para él lo que le va a mantener su dignidad en medio de pobreza y dificultades. Es decir, que él también espera un cambio en su situación. Volviendo a Drogo, su vida al principio parecería como que se van cumpliendo las metas para él, es decir, como que puede engañarse, parece que avanza. Y de repente hay un quiebre, y es ese que mencionaba de que eh, de, el quiebre sería en ese momento que se entera de que podría haber pedido el traslado y no lo hizo, ¿no? Y ahí en la ciudad, que es cuando se entera, la vida de sus pares parece que avanzó y no la de él. Y ahí empieza a frustrarse y empieza también ese quiebre como le provoca a él como una introspección, empieza a vivir como para adentro, eh, porque después de ese de que se entera de que llegó un mes tarde a pedir el traslado, él lo vive como una injusticia porque no le avisaron, eh, como que entonces la visión que el general debe tener de él es una visión muy mediocre, ¿no? Como para no haberle avisado. Bueno, esa bronca podría provocarle la renuncia y empezar su vida en otro lado, porque todavía es joven y sin embargo no lo hace, no se revela. Eh, Como que si podríamos decir que en el fondo de su corazón, como si sintiera alivio de no tener que hacer el cambio, ¿no? Como si un cambio así muy grande o muy brusco, le- como si él no fuese capaz de eso, ¿no? Porque como si se acomodara en el volver a sus viejos hábitos.
y se engaña a sí mismo, ¿no? Como también digo, ¿quién no? Con este sueño de venganza que algún día la vida le va a proveer. Yo lo entiendo tanto, este pobre Drogo. Y mientras tanto otros lo van sobrepasando en la jerarquía militar y él entra en esta introspección que mencionaba y se cuestiona un poco si a lo mejor no hay otra cosa que al final nada más que eso, ¿no? Que un destino mediocre. Y ahí entra en juego el tema de quién en la vida tiene destinado el éxito y quién el fracaso y de qué depende, como en este caso, cómo es que algunos de sus compañeros pueden, lo logran, ascender o irse y quienes no. ¿Quién se cree el cuento ese de que era verdad, de que podían irse cuando querían de la fortaleza y los que, entre comillas, decidían quedarse, si en verdad lo habían decidido o habían podido hacerlo, como Ortiz, que le hace de espejo a Drogo. De hecho, Drogo le pregunta a Ortiz, ¿así que nadie tuvo el coraje de decirme que era mentira que se querían quedar? Así que toda esa excitación sobre los tártaros era también mentira. ¿En verdad nadie tenía la esperanza de que en verdad vendrían? Y Ortiz le contesta, tenés que esperar algo. Tremendo. Bueno, y prestémosle atención a Simeoni, que él espera con convicción y parece contrastar con lo que Drogo ya empieza a percibir como una ilusión, como si uno esperara algo que es en el fondo como una fantasía y el otro convencido, que es como en el cuento del lobo, ¿no? Que va a pasar, va a atacar el enemigo y se conseguirá la gloria y siempre falsa alarma. Pero día a día Drogo pospone la decisión, como si todavía hubiera tiempo. Hay un momento magistral en que Ortiz le dice, es nuestra culpa, al fin y al cabo siempre conseguimos nuestros desiertos. Tal vez esperamos demasiado, dice, y todos recibimos nuestros desiertos. Todos, más o menos, persistimos en esperanzarnos, pero es absurdo y, bueno, otra cuestión, que día a día Drogo aprende a desear menos. Eso también. En el capítulo 24, ahí el comienzo, que es fascinante, hay un párrafo increíble sobre el paso del tiempo que, que lo leo. Entre tanto el tiempo corría, su latido silencioso mide cada vez más precipitada la vida. No podemos parar ni un instante, ni siquiera para una ojeada hacia atrás. ¡Párate, párate! Quisiéramos gritar, pero comprendemos que es inútil. Todo huye, los hombres, las estaciones, las nubes, y de nada sirve agarrarse a las piedras. Resistir en lo alto de un escollo, los dedos cansados se abren, los brazos se aflojan inertes. Nos arrastra de nuevo el río. Parece lento, pero jamás se para. ¿Cuántas veces la literatura produjo metáforas con el río que no se detiene desde Heráclito y no podemos bañarnos dos veces en el mismo río? Acá el tiempo es un río que fluye lento, pero no para. Bueno, eh, Drogo, a partir de aquí, pasa a la resignación. Llega a ese punto desolador de darse cuenta de que todo lo que había esperado no va a llegar, aunque, eh, aunque advierten que en el Reino del Norte están construyendo una carretera, eh, bueno, y percibe alrededor de él como esa habitual fiebre de la guerra, la emoción, la anticipación. Pero bueno, nuevamente el cuento del lobo, la inevitable desilusión
porque esa carretera al final nadie la usa. Pero 15 años más tarde, cuando Drogo ya no espera más nada y está en modo dejar pasar los días y vuelve de una visita en la ciudad, la madre ya ha muerto, sus hermanos se han ido, tiene 40 años y es un extraño en su propia ciudad, hay una escena fascinante. En su camino de regreso a la fortaleza se topa con un joven teniente que se llama Moro, eh, Moro Drogo, y acaba de ser asignado ahí, ¿no? A la fortaleza Bastiani. Y ese encuentro repite, es como espejo absoluto del que Drogo tuvo con Ortiz al principio de su carrera, cuando él era Moro, y con el mismo gesto que ahora Moro saluda como con demasiado entusiasmo. Eh, bueno, ahí en esa llegada de Moro, Drogo reconoce la repetición de su ex juventud, del principio de su carrera. Y le encantaría advertirle a Moro que se vaya y no se atreve a hacerlo porque él intuye que probablemente iba a ser inútil. Bueno, tiempo pasa, Drogo tiene 54 años, es comandante y segundo al mando del, del ahora escaso destacamento de la fortaleza. Está enfermo, se niega rotundamente a marcharse, eh, conspira con el médico, con su amigo, el médico, para quedarse en la fortaleza y lleva a cabo todas sus obligaciones desde la cama, hasta que de repente sucede algo insólito. Simeoni detecta actividad en la estepa, ¿no? Y de golpe, como por fin la alegría invade la fortaleza, se corre la voz de que los batallones están llegando desde el norte. Vienen por esa carretera que ya está descuidada y que nadie va a usar. Bueno, están viniendo por ahí y en 1 o 2 días están por llegar. Y incluso llega el mensaje de que se envían refuerzos y Drogo intenta salir de la cama y buscar al comandante, a Simeoni. ¿Se acuerdan de él, de su ex amigo? Ex, porque ya me parece que Drogo le sacó la ficha. Se desmaya. Simeoni le ordena que se marche, que es mejor para él. Y de paso su habitación puede servirle a otros oficiales que lleguen, porque van a llegar y en esa habitación caben 3, lo cual es una humillación tremenda para Drogo. Por fin llega lo tan esperado y ya está demasiado viejo o enfermo, más enfermo que viejo, porque debe tener una edad parecida a la de Simeone. Y se lo sacan de encima. Bueno, se va a perder la por fin llegada guerra, la gloria, y bien, le mandan un carruaje a buscarlo, y bueno, va a bajar de las montañas y después ya, ya lejos de la fortaleza se topa en el camino con eso, uno de estos batallones que están subiendo, ¿no? Y los oficiales lo saludan, y él oye una voz que comenta como irónicamente qué comodidad con la que viaja, ¿no? Terrible de humillante para Drogo, y pasa la noche en una posada y está ahí desde una ventana de su habitación, sentado en un sillón, no puede ver la fortaleza, ni siquiera las montañas, y se enfrenta al enemigo final. eh, Él comprende que ahí está llegando la muerte y que es esa como la batalla más difícil, y él está solo, o sea, muy distinto a lo que fue lo de Angostina, ¿no? Está solo
en una posada extraña y eso le va a dar, él comprende que eso le va a dar la oportunidad de alcanzar la verdadera libertad, como de en el momento de morir comprender todo lo que es absurdo. Y entonces que su muerte no será al aire libre en medio de la batalla, en su propio cuerpo aún joven y sano, entre ecos triunfales de trompetas, la muerte que habría sido gloriosa, ¿no? Sino otra, lo que le toca a él, que requiere de mucho más valor. Y ahí piensa en Angostina, que tuvo la muerte del héroe después de todo, y ahí Drogo comprende lo inevitable y acepta lo absurdo de todo, como si aprendiera lo que es la verdad con mayúscula. Se arma de valor, se endereza en la silla, se reajusta el cuello y sonríe a la muerte en la oscuridad. Y así termina esta novela, que es una reflexión profundísima sobre el paso del tiempo en la vida humana, sobre la espera, las expectativas no cumplidas, cómo nuestras vidas pueden ser consumidas por la anticipación de un evento que nunca va a llegar. Y en ese sentido, El desierto de los tártaros es una obra emblemática, eh, no solamente de la literatura italiana del siglo XX, sino de la literatura mundial del siglo XX. Entonces vimos temas como el de la espera y el tiempo, eh, lo de la espera interminable que explora esta novela, de esa amenaza que nunca llega. eh, Después la futilidad y el existencialismo, que este tema de la futilidad de la vida y las aspiraciones humanas, y en el caso de la vida de Drogo, que se consume en una espera de un momento como muy significativo que nunca lleva. Y que aquí relacionemos aquí otro hipertexto, es decir, un texto que sería hijo del anterior, en lo que es una relación intertextual, según Julia Kristeva, que sería el hipotexto, y es la novela Esperando a los bárbaros de Coetzee, que es de 1980, y que esa novela está centrada en la espera de una supuesta invasión bárbara que está en un puesto fronterizo también, de un imperio sin nombre. Y eh, la obra de Coetzee entonces sería un hipertexto de la novela de Buzzati, porque las dos novelas se centran en la espera de una amenaza, que es los bárbaros, los tártaros, esa amenaza que nunca llega a materializarse, pero bueno, la posibilidad domina toda la narrativa. Y las dos historias, decíamos entonces, están desarrolladas en puestos fronterizos, que eso simboliza ese límite entre lo conocido y lo desconocido. Eh, Ahora les voy a hablar también de otra, que es Sama, de Antonio Di Benedetto. Eh, pero bueno, tanto Drogo del desierto de los tártaros como el magistrado en Esperando a los bárbaros, los dos son figuras que experimentan, son figuras de autoridad que experimentan como una crisis existencial en esta espera. Eh, bueno, las dos cuestionan la lógica de los sistemas militares y coloniales, más que nada en el caso de la de Coetzee, y cómo la sensación de espera interminable, cómo esa sensación afecta la percepción del tiempo y la realidad de los personajes, ¿no?
Y bueno, y la rutinización de la vida. Y la de Sama, que es la de Di Benedetto, es del 56, o sea que es posterior al desierto de los tártaros, que es del 40, pero anterior a Esperando los tártaros de Coetzee. Y esta novela de Di Benedetto es una de mis preferidas del mundo mundial. Eh, Esta cuenta la historia de don Diego de Sama, que es un funcionario colonial español en Paraguay, que es a finales del siglo eh, XVI, y que vive una espera interminable. Y este protagonista también está esperando un cambio en su vida que nunca llega, ¿no? Sama lo que espera es el traslado a Buenos Aires. Y él está ahí en un lugar remoto, también igual. eh, en este caso es como el límite de lo que era el imperio y la civilización. Es decir, la civilización de nuevo, lo desconocido, la nada misma, eh, la amenaza, eh, todo un poco parte de la misma otredad, con mayúscula. Eh, a Sama le pasa igual que a Drogo, que va viviendo como un deterioro psicológico y existencial a medida que la espera se alarga y se alarga. Eh, y la frontera entre lo real y lo imaginado, en esa también sucede que es como que se va desdibujando con el paso del tiempo. Y también, otra cosa, a Sama, al igual que a Drogo, también anhela un reconocimiento y un avance en su carrera que nunca va a llegar de la manera que espera, ¿no? Bueno, como siempre, la intertextualidad enriquece la lectura de una y otra obra, ¿no? Como que nos va permitiendo como una comprensión más profunda de cómo diferentes autores abordan temas universales, cada uno en su contexto cultural e histórico específico. Es, si un texto es un tejido, y de ahí viene la palabra texto, ¿no? Entonces la relación intertextual es como un tejido mayor, sería como un patchwork que teje distintos tejidos. Bueno, no quería dejar de mencionarles la película que Valerio Zurlini adaptó para el cine, que es del año 1976. Y otra relación intertextual sería también con el poema Esperando a los bárbaros de Constantino Cavafis, eh, que de hecho es de donde Coetzee toma el título de su novela. El poema de Cavafis es de 1904, o sea que es anterior a todas, o sea que sería el hipotexto. Es un poema, es muy breve, pero muy poderoso, que describe una ciudad a la espera de la llegada de los bárbaros, y también se centra en, en esa espera de una invasión que nunca llega. Y es como una espera, como una situación absurda que va revelando las contradicciones de la sociedad, porque dice, ¿qué esperamos congregados en el foro? Es a los bárbaros que hoy llegan. ¿Por qué esa inacción en el Senado? ¿Por qué están ahí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros. ¿Qué leyes van a hacer los senadores? Ya legislarán los bárbaros cuando lleguen. Sería como una constante, bueno, ya va a llegar el día, como el famoso procrastinador que deja todo para más adelante. eh, Al final dice, ¿por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos? Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron.
Algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin los bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución. Como decir, no sé, un consuelo sería. Como decir, eh, algo que permite el no, como ir pasando también el tiempo, ¿no? Y poniendo afuera el sentido. Bueno, terminando, detengámonos un momento en Francesco Vescovi, el amigo de la infancia de Drogo, que elige el camino opuesto, el de la vida fácil, fácil y elegante ahí en la ciudad, y también elige ser padre. Después el capitán Ortiz, que se queda en el fuerte toda su carrera y solo se va cuando tiene que retirarse, y él nunca va a ver la guerra, o sea, se retira antes. De Angostina, que dijimos que se diferencia de Drogon, que se queda por orgullo y que el orgullo lo lleva a una muerte prematura, pero gloriosa. Después Simeoni, que se adapta a lo que a lo que conviene hacer para avanzar en su carrera, como esa escena que cede su telescopio cuando empieza a hacerle una amenaza, ¿no? En su carrera. Y después que dice ser amigo de Drogo, pero lo manda a irse justo cuando llega el momento tan esperado, dilapilándole los 30 años de espera. Después que hay personajes que consiguen salir de ahí, y dos ejemplos de eso son Morel y Lagorio, y después otros personajes menores que están ahí como enfatizando el peso de las cadenas que retienen a los que se quedan. Y algo interesante como para cerrar, eh, les comento que Busati contó que probablemente la trama del desierto de los tártaros nació del tiempo en que trabajó 6 años de noche en la redacción del Corriere de la Sera, y que estaba en un lugar donde parecía que no pasaba nada, y que escribir esta ficción le era como un antídoto eh, contra el clima como rutinario y abúlico que vivía. Y les leo algo que dijo textualmente Busati. Trabajé ahí todas las noches y fue un trabajo bastante pesado y monótono. Y pasaron los meses, pasaron los años, y me pregunté si siempre sería así, si las esperanzas, los sueños inevitables que inevitables tenemos cuando somos jóvenes se habrían atrofiado poco a poco, si la gran oportunidad hubiera llegado o no. A mi alrededor vi hombres, algunos de mi edad y otros mucho más viejos, que eran llevados por el mismo río lento, y me preguntaba si yo también un día no me habría encontrado en las mismas condiciones que mis colegas de pelo blanco, que en las vísperas de su retiro solo habían dejado atrás un pálido recuerdo destinado pronto a desvanecerse. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Y si me dejan comentarios, se los agradeceré siempre. Me sirve muchísimo las devoluciones para esto que amo con pasión. Adiós.